Nunca como en el siglo XX, Occidente mostró la centralidad de la víctima dentro de su armazón ideológica. Víctimas de la Shoah, víctimas del capitalismo, víctimas de las injusticias sociales, de las guerras, de las persecuciones, del desastre ecológico, de la discriminación racial, sexual, y así podemos seguir. En su vínculo genético con el cristianismo, como Occidente pone a la víctima en el corazón de su logos. Pero cumple esta víctima con el contenido arcaico de pacificación social. He aquí la segunda paradoja. No obstante su centralidad y lo reiterado de su sacrificio, la víctima moderna carece de contenido sacro y es incapaz de servir a la extinción del mal comunitario. La violencia ejercida sobre la víctima deja de ser sagrada para devenir prosaica. La escalada mimética se hace infinita en una sed de venganza que nunca termina de saciarse. Bueno, yo quiero referir un poco, brevemente, la instalación de la figura de Cristo como el nuevo modelo a imitar. ¿Cómo qué? Como el nuevo modelo a imitar, pero fundamentalmente por todos los problemas que ello me genera. Hay un texto de Girard que se llama "Veo a Satán caer como un relámpago". Y en ese texto... Perdón, una pregunta. Esta idea de la permanencia más fuerte cristiana por la aparición, por la extensión y el prestigio de las víctimas, es idea de Girard. No, mi lectura. Tuya, esa es mi lectura. Girard, digamos, hace una lectura de cómo opera el mecanismo mimético en las sociedades arcaicas. Lo que yo sostengo es que ese mecanismo devino obsoleto, y devino obsoleto una vez que con la figura de Cristo se desvirtúa o se pone al descubierto la injusticia de ese acto sacrificial. Pero curiosamente, las sociedades cristianas y Occidente en general producen permanentemente víctimas, producen permanentemente chivos expiatorios, pero vaciados de cualquier contenido sagrado, esto es, vaciados de cualquier posibilidad de contribuir a la extinción de conflicto. Girard dice, bueno, un mecanismo sería el Estado, un mecanismo sería el derecho penal, ya sabemos que no lo es, entonces vamos por otra vía, y dice, bueno, lo que dice Girard es que en el cristianismo hay dos modelos de imitación que pueden ser seguidos, el modelo de Satán y el modelo de Cristo. La imitación, dice, educa nuestra libertad porque somos libres de imitar a Cristo en un espíritu de sumisión humilde a su sabiduría o de pretender, por el contrario, imitar a Dios, esto es, de seguirlo a Satán. Ser como Dios sería una actitud de rivalidad, una actitud que seguiría en continuidad con la escalada del mecanismo mimético. Escándalo, en la teoría de Girard, significa incapacidad para escapar al estado del espíritu que lleva a rivalizar por encima de todo. Una actitud que antes que soberanía es reflejo de servidumbre, pues nos pone de rodillas ante cualquiera que nos esté ganando la partida, sin lograr ver la insignificancia de ese juego. La proliferación de los escándalos y, por tanto, de las rivalidades miméticas es lo que produce el desorden y la inestabilidad en las sociedades contemporáneas. La modernidad pretende poner fin a esta violencia mimética a través de la violencia estatal, que ya sabemos con Benjamin es más de la misma violencia mítica. Es como que Satán expulsa a Satán, ¿no? La violencia del Estado es una nueva violencia de una correlación de fuerzas que domina sobre otra, que es la perdedora en esa guerra inicial. Satán expulsa a Satán a través de un mecanismo que genera una falsa trascendencia que estabiliza la sociedad por un camino desviado que coincide con el principio satánico. El principio satánico sería querer ser Dios. Un orden así solo puede ser temporal porque tarde o temprano se volverá al desorden de los escándalos, y esa es la gran historia de la formación de los estados modernos, ¿no? Lo que dice justamente Girard es que solo el mensaje crístico propagado por el Evangelio transforma el mundo de una manera paulatina, indicando el camino de una conversión individual y personal que toma a Cristo como modelo a imitar. La buena imitación sería aquella que no desemboca en violencia, que no desemboca en rivalidad. Y esta allana el camino para la realización de la libertad humana, en tanto plantea la necesidad de resistir al mecanismo mimético, de no sumarse a la unanimidad violenta de Satán, ¿no? Y ahí nos recuerda Girard a San Pablo, que escribe a los Corintios: por tanto, os ruego que me imitéis.
y afirma que el santo no pide esto por vanidad personal, sino que se propone como ejemplo porque él mismo imita a Jesús, que imita a su vez al Padre. De manera que lo que se propone en esta tesis es formar una cadena de buena imitación. La conversión implica el rechazo de la mimesis violenta y la elección de Cristo o de una persona que lo imite como modelo de nuestros deseos. En últimas, descubrir que siempre hemos estado imitando malos modelos que nos reintroducen en la espiral sin fin de la venganza y la insatisfacción permanente. Es decir, que dejemos de imitar a Rómulo al que la tiene más larga y lo imitemos. Es que el problema de Rómulo es que no tiene límite, no tiene ley, por eso es un hijo de un padre desconocido y abandónico como Marte y de una puta, la loba. De la loba. Jesús, en cambio, es hijo del padre y de virgen. Sí. Rómulo mata a su hermano, Jesús muere por su hermano, pero no es que la tenga más larga, qué sé yo cómo la tiene Cristo. No, yo lo digo por fastidiarte nada más. De manera que, bueno, lo interesante, más allá de que la salida para este gran escándalo político sería la ética, digamos una salida que a mí no me termina de gustar del todo, porque bueno, imitemos a Cristo o a un modelo positivo. En todo caso, la figura de Cristo acá puede ser un significante vacío, digamos un modelo que en todo caso no escale y exaspere esa crisis sacrificial. Me termina en todo caso dejando insatisfecha respecto de las posibilidades de responder a la conflictividad de la política, ¿no? Es la misma desazón que te producen las salidas por la vía de la estética o de una estética de la existencia, no sé, en el último Foucault, etcétera, ¿no? De que en últimas la resolución del conflicto pasa por ser buena persona y no pelear con los demás. De manera que, bueno, en un primer momento yo abracé con mucho entusiasmo la teoría de René Girard porque me permitía claramente desnudar esa cooriginalidad de orden y violencia, pero al final, traducido a cómo sería la manera de resolver eso en las sociedades contemporáneas, la idea de imitar un buen modelo como Cristo no me termina de satisfacer, pero bueno, eso puede dar para una discusión mucho mayor. En el caso de la invitación que se me hizo a este seminario, pues justamente la gran pregunta tendría que ver con cuáles serían los posibles vínculos entre fraternidad y violencia, porque por un lado sabemos no hay un lugar más violento y más posible de escalar conflictos que el espacio de la familia y de los hermanos, porque es cuando más cercano tenemos el modelo, ¿no? Y más posibilidad de exasperar la violencia. Pero por otro lado yo creo, y esto es algo que no está presente en el texto, lo que ocurre a partir, por ejemplo, del mito de la horda o incluso de Rómulo y Remo, es que lo que sucede a la crisis sacrificial o a la eliminación del hermano es la instalación de un orden, en todo caso del orden del más fuerte, del que quedó vivo, y el respeto de ese orden. En el caso de Tótem y Tabú, por ejemplo, el tótem va aquí a ocupar un lugar de autoridad sustentado en la culpa experimentada por los hermanos frente al parricidio. Y yo creo que en últimas es esa figura de la ley, ¿no?, la que está presente en todos estos mitos y que permite que en todo caso a la crisis sacrificial le suceda un momento de pacificación. El problema es cuando la ley de los hermanos también entra en crisis, que es lo que está ocurriendo justamente ahora, cuando el Estado deja de responder justamente a esas necesidades de pacificación. Y cuando justamente, así como se operó un momento de desmitificación, de poner al descubierto la inocencia del chivo expiatorio, se está poniendo cada vez más al descubierto que la ley de los hermanos es una ley del escándalo, es una ley de Satán, ¿no? Es una ley que en últimas descansa sobre la ley, sobre la correlación de fuerzas en un momento en el cual un determinado sector llegó a imponerse e impuso la ley. Y la pregunta entonces que lanza acá para el seminario es, bueno, ¿qué hacemos cuando no solo asesinamos al padre y a su ley, sino que también la ley creada por los hermanos entra en crisis? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la fraternidad aquí, no? Bueno, eso. Entra su